Bien, lo que hemos mostrado es que un proceso autorregresivo de orden P puede escribirse como un proceso autorregresivo de orden 1, entre comillas, con esta E chistosa, ¿no es cierto? Con la definición que teníamos de nuestra E chistosa de acá. Y hemos demostrado entonces que esta representación, entre comillas, R1, nos va a dar condición inicial más la suma de shocks, ponderados por nuestras Fs elevada a la I, de todos los shocks que ocurrieron entre el periodo 0 hasta el periodo T. Y por lo tanto, entonces, uno podría decir que si uno quiere calcular la función de impulso-respuesta, es decir, qué va a ocurrir con la variable j periodos adelante cuando yo doy un shock en el periodo t a u, entonces lo único que tiene que fijarse es cómo se va a comportar la primera fila, entre comillas, de este sistema. Y en la primera fila de este sistema, porque recuerden que en B, en la primera fila están los u's, ¿no es cierto? Está el u sub t. Y por lo tanto, entonces, uno tiene una manera bastante simple de poder determinar esto, que va a ser simplemente que el efecto que tiene J periodos adelante, un shock en el periodo T no esperado en U, va a ser simplemente esta expresión de acá. ¿Y qué es esta expresión de acá? Es, tomen a la matriz F y multiplíquenla por sí misma J veces. Entonces, si quiero, por ejemplo, sacar cuál es la respuesta 8 periodos adelante de un shock en el periodo T, lo que tengo que hacer es multiplicar la matriz F por sí misma 8 veces. F por F por F por F por F hasta llegar a F multiplicada por sí misma 8 veces. Y una vez que tengo esa matriz F multiplicada por sí misma 8 veces, tomo el componente 1, 1 de esa matriz. Fila 1, columna 1 de esa matriz. Entonces, en el ejemplo obvio que hemos hecho antes, en un proceso AR1, la matriz F es simplemente phi. Y entonces acá sería simplemente agarre phi a la J y esa es su función de impulso-respuesta. Pero en el caso que estamos discutiendo ahora, en el que el proceso autorregresivo puede ser cualquier cosa, phi multiplicada por sí misma varias veces, multiplicar esto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, el resultado de esta multiplicación no va a ser tan trivial. Obviamente simplemente multiplicar matrices, pueden hacerlo en un loop y descartar todo lo demás y tomar solamente el componente 1, 1 de la matriz resultante de esta multiplicación y con eso tienen la función de impulso-respuesta. Y esa sería la manera, digamos, a la bruta de obtener la función de impulso-respuesta. Pero vamos a demostrar que no solo que evaluar si el proceso es débilmente estacionario o no depende de los eigenvalues de la matriz F, sino también vamos a demostrar que implícitamente, como debiese ser el caso, que la función de impulso-respuesta también depende solamente de los eigenvalues de la matriz F. Entonces vamos a encontrar una manera bien elegante de mostrar que la función de impulso-respuesta la podemos derivar solamente a partir de los eigenvalues de la matriz F. Entonces ustedes solo tienen que representar su proceso autorregresivo como la matriz F y toda la vida y milagros, o buena parte de la vida y milagros del proceso autorregresivo se va a determinar por los eigenvalues de esta matriz. No solo que el proceso sea débilmente estacionario, con lo que hemos dicho de los eigenvalues dentro del círculo unitario, sino también las funciones de impulso-respuesta. Y para eso entonces voy a simplemente mostrarles cómo podemos demostrar cómo derivar la función de impulso-respuesta para el caso en que tengamos que los p eigenvalues de nuestra matriz F son todos distintos. Hay una sección en Hamilton que nos dice cómo derivar la función de impulso-respuesta cuando tenemos que algunos de los eigenvalues son iguales. Entonces les voy a pedir que simplemente revisen esa sección, es una sección trivial donde cómo hay que modificar esto para derivar la función de impulso-respuesta cuando tenemos que algunos de los eigenvalues son iguales. Pero supongan que todos los eigenvalues de la matriz F son distintos, los p eigenvalues son distintos. Podemos descomponer la matriz F de la siguiente manera. Esta es una descomposición que podemos hacer de la matriz F, siempre, ¿ok? Podemos descomponer la matriz F del siguiente modo, como el producto de tres matrices. Una matriz al medio, que es la matriz lambda, donde en la matriz lambda están en la diagonal principal de lambda los p eigenvalues de F. Entonces, si obtenemos los p eigenvalues de F, podemos construir lambda. ¿Y cómo obtenemos los p eigenvalues de F? Simplemente resolviendo este sistema de estas ecuaciones no lineales, ¿no es cierto? Y encontramos los p eigenvalues de F. Entonces, ordenamos los p eigenvalues de menor a mayor en módulo, por ejemplo. El menor de los eigenvalues lo colocamos primero, y el mayor de los eigenvalues lo colocamos primero, y el menor lo colocamos al último. Entonces, tenemos todos los eigenvalues de la matriz F ordenados, y con eso construimos nuestra matriz lambda, que es perdón, sigma, no, lambda es esto. Lambda mayúscula, ¿no es cierto? Que es de dimensión P por P, ¿ok? Que es una matriz diagonal. Se puede demostrar que la matriz F puede obtenerse como el producto de una matriz T, donde la matriz T toma
como columnas a los eigenvectors de la matriz F. Entonces, obviamente ustedes saben que cada eigenvalue tiene un correspondiente eigenvector, o también llamado vector propio, ¿no es cierto? Y cada vector, como su nombre lo dice, es de dimensión p por 1. Entonces, ustedes concatenan horizontalmente los p eigenvectors, cada eigenvector asociado a su eigenvalue, van a obtener la matriz T. Y si invierten esa matriz de eigenvectors, van a obtener la T inversa, y se puede demostrar entonces que T por lambda por T inversa va a ser exactamente igual a su matriz F. Y por lo tanto, entonces, yo tengo una manera de escribir la matriz F o descomponer la matriz F como el producto de una matriz que depende de sus eigenvectors, y otra matriz que depende de sus eigenvectors, que son la matriz T y la matriz lambda. ¿Ok? ¿Por qué estoy haciendo esto? Déjenme mostrarles cuál es la historia, qué es lo que quiero hacer. Recuerden que hemos dicho que para encontrar la respuesta J periodos adelante de un shock en el periodo T, lo que tengo que hacer es encontrar el componente 1, 1 de la matriz F multiplicada por sí misma J veces. ¿Ok? Si yo descompongo la matriz F como T, lambda, T inversa, por ejemplo, multiplicar la matriz F por sí misma 2 veces es tener a la matriz F y multiplicarla otra vez por la matriz F, que es esta descomposición que he hecho. Pero cuando hacen eso van a ver que les va a tocar T por lambda por T inversa por T, por lo tanto T inversa por T se hacen felices, nos queda una matriz de identidad y nos va a quedar simplemente que F al cuadrado es simplemente T por lambda al cuadrado, donde ahora sí, lambda entre comillas va a ser al cuadrado, porque como lambda es una matriz diagonal, lo único que tenemos que hacer es simplemente agarrar y elevar al cuadrado cada componente de la diagonal principal, ¿no es cierto? Acá, multiplicar por sí mismo lambda va a ser exactamente igual que elevar a la j a ese lambda. Y por lo tanto, entonces, si yo quiero agarrar f elevado a la j, va a ser simplemente t por lambda elevado a la j por t a la menos 1, porque esta misma recursión la puedo hacer para sacar f al cubo, para la cuarta, para la quinta, etc. Por lo tanto, para agarrar f elevado a la j, lo único que tengo que hacer es tomar la matriz T de eigenvectors, su inversa en T inversa, y meter al medio a la matriz de eigenvalues elevados todos a la j. Entonces, lo único que tiene que elevarse, entre comillas, a algo es el lambda. Ya tenemos una ganancia computacional en hacer eso. Pero, sin embargo, recuerden que para encontrar los eigenvalues, para encontrar la función de impulso-respuesta, no necesito a toda la matriz F elevada a la j. Solo necesito el componente 1, 1 de la matriz F elevado a la j. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarles cómo se ve el componente 1, 1 de la matriz F elevado a la j. Para eso tienen que agarrar t veces lambda a la j y multiplicarlo por t inversa. Entonces, acá tienen t veces lambda, está en la primera matriz que tengo acá. Esta primera matriz es t veces lambda elevado a la j. Entonces, tienen t sub 1, 1 sería el componente de fila 1, columna 1 de la matriz T, ¿ya? T1, 2 sería fila 1, columna 2 de la matriz T, fila data. Y entonces, si recuerdan cómo hacen esto, sería simplemente fila 1 de matriz F por columna 1 de matriz lambda. Fila 1 de data, fila 1 data. Y con eso tienen T veces lambda a la J. Acá por eso tienen el lambda 1 a la J, lambda 2 a la J, lambda 3 a la J, etc. Y recuerden que lo que nos interesa es obtener el componente 1, 1 de esta matriz. Y el componente 1, 1 se obtiene solamente tomando la primera fila de esta cosa y la primera columna de esta. Todo lo demás que está acá y todo lo demás que está abajo es irrelevante para calcular esto. Y por lo tanto, solo necesitamos saber cómo se ve esto por esto. Y esto por esto se va a ver simplemente, y acá otra cuestión de notación, es que ya que estoy diciendo T supra 1, 1, quiere decir fila 1, columna 1 de la matriz T inversa. Ok, por lo tanto, simplemente, por ejemplo, T A supra P2 quiere decir, tal vez P2 no suena muy bonito, P1. Entonces, T supra P1 quiere decir simplemente fila P, columna 1 de la matriz T inversa. Y TP1, subíndice, quiere decir fila P, columna 1 de la matriz T. ¿Ok? Y entonces la gracia es que si ustedes ven que cuando hagan esto por esto, lo que les va a tocar es esto de acá. Y les va a tocar entonces, que es el producto de T11, T supra 11, T12, T supra 21, T1P, T supra P1, y por lo tanto, entonces, en términos de
notación, yo puedo decir que si yo defino C sub I como el producto de, o perdón, como el producto, sí, de T1I, TI1, esto me va a dar CI. Entonces, como ven, solo necesito la fila 1 de la matriz T y la columna 1 de la matriz T inversa. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y con eso tengo todas estas respuestas. Además, hay otra cosa divertida de esto. Dado que el C1, o perdón, el CI es esta expresión de acá, la suma de los CI tiene que ser igual a 1. ¿Por qué tiene que ser igual a 1? Porque obviamente la suma de todo esto me tiene que dar el producto del componente 1, 1 de la matriz T por T inversa. Pero la matriz T por T inversa es, la última vez que he chequeado, una matriz identidad. Y por lo tanto el componente 1, 1 de una matriz de identidad es simplemente un 1. Y por lo tanto, la suma de los C sub i es igual a 1. Y por lo tanto, al final del día, uno podría pensar que la respuesta esta que estamos buscando es simplemente como un promedio ponderado de los eigenvalues de f elevados a la j. Y esa es la función de impulso-respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahora, entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar los eigenvalues de f, y con eso sabemos si el sistema es débilmente estacionario o no, si es dinámicamente estable o no. Y para encontrar los eigenvectors nos dicen, mira, encuentra los eigenvalues y encuentra los C sub i's. Y para encontrar los C sub i's, toma el primer eigenvalue de la primera fila de eigenvalues de la matriz T y la primera columna, perdón, y la primera columna de la T inversa. ¿Sí? Entonces ustedes dirán, bueno, tengo que calcular los eigenvectors, qué lío. Y bueno, otra vez, justicia poética, cosa hermosa, que si es que los eigenvalues de la matriz F son todos distintos, se puede demostrar que si todos los eigenvalues son distintos, yo no necesito calcular los eigenvectors y por lo tanto calcular las T's, la matriz T, ni la T inversa, sino que yo los Cs, que es lo único que necesito encontrar, los Cs se pueden escribir como funciones de los eigenvalues. Y por lo tanto, toda la función de impulso-respuesta va a depender solamente de los eigenvalues de la matriz F. Y entonces lo que me está diciendo esto es que para encontrar, por ejemplo, el C sub 1, ¿sí? El C sub 1 de acá, el ponderador que voy a tener acá, lo que tengo que hacer es agarrar simplemente al eigenvalue 1, elevado a la P-1, donde P, recuerden, era el grado del polinomio, del proceso autorregresivo, era el orden del proceso autorregresivo, y dividirlo entre los chilenos, por razones que no me gustan, llaman a esto la pitatoria, los bolivianos, o en castellano, entre comillas, llamamos a esto la productoria, porque lo que estamos haciendo es una productoria de factores, ¿no es cierto? Ustedes le llaman la pitatoria, supongo, porque esto se parece un poco a pi. Pero entonces, si fuese ese el caso, por consistencia, ustedes debiesen llamar a las sumatorias, debiesen llamarlas sigmatorias. No las llaman sigmatorias, las llaman sumatorias, porque esto es, en letras griegas, una sigma mayúscula. No llaman eso sigmatoria. Por lo tanto, mi único aporte humilde a la nomenclatura técnica chilena, deberían llamar esto productoria y no pitatoria. ¿Ok? Entonces, pues ¿sí? Profe, ¿Alguien? Sí, le aprovecho de preguntar sí. que tengo la duda en la parte anterior, cuando uno hace como el C igual al T1I, ¿Sí? ahí importa el orden en que uno como que ordene los eigenvalues en la matriz diagonal. No importa, pero sí importa en el sentido de que el eigenvalue que está en la columna 1 de T sub 1 tiene que ser el correspondiente, perdón, el eigenvector que está en la columna 1 tiene que corresponder al eigenvalue 1. Recuerden que los Claro. eigenvectors y los eigenvalues están relacionados. Entonces, ustedes pueden ordenar como quieran los eigenvalues y los eigenvectors, pero la primera columna de T tiene que corresponder al primer eigenvalue. La segunda columna al segundo eigenvalue y así sucesivamente. ¿Ok? Súper, gracias. Perfecto. Ahora, como les he dicho, simplemente porque, yo que sé, me van a hacer caso y porque ustedes son buenos tíos, eh, a mí me gusta ordenar los eigenvalues de mayor a menor en módulo. Entonces, llamo lambda 1 al que me salió el mayor de los eigenvalues y busco cuál era el eigenvector ese y a ese lo llamo el T sub 1. Y así sucesivamente, ¿ok? Pero podrían ordenarlos del modo que quieran ustedes, no hay ningún inconveniente en cómo los ordenen,
¿Ok? Bien. Y ahora, lo que nos dice esto entonces es que para obtener el C sub i, la demostración está otra vez en Hamilton, lo que tengo que hacer es simplemente agarro, por ejemplo, el C sub 4, por decir algo, agarren el eigenvalue 4, elévenla a P menos 1, digamos que estamos en un proceso autorregresivo de sexto orden, entonces eleven esto a la quinta, ¿sí? Eleven el eigenvalue a la quinta. Y divídanlo entre la productoria de las diferencias de todos los eigenvalues, a excepción del eigenvalue sobre el cual están pivoteando. ¿Ya? Entonces, hagan, yo qué sé, estábamos con el que era el eigenvalue 4, creo. Entonces, hagan la diferencia entre el eigenvalue 4 y el eigenvalue 1. Por el eigenvalue 4 menos el eigenvalue 2, eigenvalue 4 menos el eigenvalue 3, eigenvalue 4 menos el eigenvalue 5. Se salta en el 4, obviamente, porque si no se salta en el 4, eigenvalue 4 menos el eigenvalue 4 va a 0, la productoria va a 0 y listo, nos arruinamos la vida. Y por eso es que obviamente este algoritmo funciona cuando todos los eigenvalues son distintos. Porque si yo tuviese que el eigenvalue 4 es igual al eigenvalue 3, entonces lo que va a ocurrir es que alguno de estos valores va a ser 0 y esta pitatoria o productoria va a ser 0. Entonces yo puedo utilizar este algoritmo solo cuando todos los eigenvalues son distintos. Y con eso entonces he encontrado una manera de escribir a los C sub i en función solamente de los eigenvalues, y con eso entonces tengo una manera de describir a las funciones de impulso-respuesta solamente en función de los eigenvalues. Día hermoso, divino, espectacular. ¿Ok? Bien, ahora vamos a poner un poquito de pelos a la sopa. Supongan que, por ejemplo, todos los eigenvalues que ustedes tenían eran todos reales. Entonces, si tienen todos los eigenvalues reales, calcular este C sub i es trivial porque están reales con reales, todo va a estar perfecto. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir entonces? Como hemos dicho antes, si el mayor de los eigenvalues, digamos que es lambda 1, en valor absoluto, porque todos los eigenvalues son reales, es menor que 1, entonces el sistema es estable. Si es que el mayor de los eigenvalues, que era lambda 1, es igual a 1, el sistema va a ser no estacionario y va a tener una raíz unitaria. Y si es que el mayor de los eigenvalues en valor absoluto o módulo es mayor que 1, la respuesta va a ser explosiva. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero, ¿qué ocurre si es que otra vez, como tenemos que resolver un polinomio como el que teníamos acá, nos resultan algunos polinomios, perdón, algunos eigenvalues que tienen un componente imaginario, por lo tanto hay algunos eigenvalues que son complejos? Entonces, si tenemos eigenvalues que son complejos, calcular esto parecería que va a ser un poquito más complicado, pero afortunadamente la vida nos sonríe también acá. Déjenme contarles qué va a ocurrir. Si ustedes tienen un eigenvalue que es complejo, por las razones que hemos discutido cuando hemos visto el proceso AR2, por ejemplo, cuando tengan un eigenvalue que es complejo, quiere decir que va a existir otro eigenvalue que también va a ser complejo. Y no solo va a ser complejo, sino que se va a hacer lo que vamos a llamar un complejo conjugado. Es decir, que va a tener la parte real igual y lo único que va a diferenciar es que la parte imaginaria va a ser distinta con el signo cambiado. Entonces, uno va a ser más b veces el i, la raíz de menos 1, y el otro va a ser menos b veces i. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, yo podría reescribir un eigenvalue, digamos el lambda 1, que es mi eigenvalue, un eigenvalue complejo, lo puedo escribir como simplemente a más b veces i, y ahora lo que voy a hacer es simplemente, vean que esto es simplemente un cambio de notación, pero es un cambio de notación escrito en fórmulas trigonométricas. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que quiero hacer después es elevar a la j este eigenvalue. Y va a ser más fácil elevar a la j cuando yo lo aplique a fórmulas trigonométricas, porque yo sé cómo se ve el coseno. Recuerden que la función senos y cosenos son funciones que son fluctuantes y periódicas, entonces va a ser bastante fácil evaluar esto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es la siguiente. Yo tengo el valor de A y el valor de B, es decir, la parte real y la parte imaginaria. Entonces, yo puedo definir el módulo, que es lo que hemos definido antes, ¿no es cierto? El módulo era simplemente la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que es la manera en que hemos construido nuestro círculo unitario, ¿se acuerdan? ¿Ok? Y ahora, yo puedo agarrar y decir, muy bien, A va a ser igual a R veces coseno de teta, donde defino coseno de teta simplemente como A dividido el módulo R. Ven que esto es simplemente un cambio de notación trivial, porque es como haber multiplicado a A por R y dividido a A por R. ¿Me siguen? ¿Sí? No he hecho absolutamente nada. ¿Sí? ¿Sí? Pero la única cosa es que estoy llamando ahora A dividido R, lo que me salga de A dividido R, lo llamo el coseno de teta, y por lo tanto tengo que encontrar cuál es el ángulo, entre comillas, cuál es el valor de teta que me da como coseno A sobre R.
¿ok? Y una cosa que va a ocurrir es que si yo hago lo mismo por este otro lado, ¿no es cierto? O sea, agarro B, lo multiplico y lo divido por R, y yo defino B dividido el módulo de R, ¿sí? Como el seno de teta, entonces el seno de teta va a ser simplemente B sobre R. Como ven, esto es simplemente un cambio de notación para expresar esto en función de senos y cosenos. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque recuerden que lo que yo quiero es encontrar lambda elevado a la algo, ¿no es cierto? Y entonces, cuando yo eleve lambda 1 a la j, va a ser lo mismo que agarrar y, dado que tengo esta fórmula de senos y cosenos, yo sé que esto expresado en fórmula de senos y cosenos puede expresarse como el módulo elevado a la j por el coseno de teta a la j más i seno de teto, no, perdón, de teta por j. No elevado a la j, sino teta por j. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, el módulo, perdón, el eigenvalue 1 elevado a la j va a ser esta expresión de acá, y el eigenvalue 2, como es un complejo conjugado, va a ser lo mismo, solo que con el signo cambiado en la parte imaginaria. ¿Ya? Quiero que vean entonces qué va a ocurrir acá. ¿Cuál es la gracia de hacer esto? Cuando yo estoy calculando la sumatoria de los C sub i's, vean que lo que va a ocurrir es que tengo, por ejemplo, el eigenvalue 1, digamos que es que tiene un componente imaginario. Y si el eigenvalue 1 tiene un componente imaginario, tiene que haber otro eigenvalue, que le llamamos el eigenvalue 2, ¿no es cierto? Que también, porque tiene el mismo módulo, el eigenvalue 2 va a ser un complejo conjugado. Entonces vean que lo que va a interesarme es que como yo tengo un eigenvalue complejo, va a haber otro que sea complejo conjugado. Ustedes dirán, ¿y qué ocurre si hay un tercer eigenvalue que también es complejo? Lo que yo les digo es que si hay un tercer eigenvalue complejo, quiere decir que tiene que haber otro eigenvalue que también va a ser un complejo conjugado del tercer eigenvalue. Entonces, todo eigenvalue complejo que haya va a venir en pares. Va a venir con otro eigenvalue que también es complejo conjugado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un proceso autorregresivo de orden 5, nunca voy a poder tener 5 eigenvalues complejos. Los eigenvalues complejos van a ser pares, entonces pueden ser 0 eigenvalues complejos, o pueden ser 2, o pueden ser 4. Y si son 2, van a ser 2 complejos conjugados, y si son 4, van a ser 2 pares de complejos conjugados. Por lo tanto, entonces, cuando yo esté sumando estas cosas, cuando yo sume, por ejemplo, el eigenvalue, el C sub 1 por el eigenvalue 1 a la J, más C sub 2 por el eigenvalue 2 a la J, el eigenvalue 1 va a ser un complejo conjugado del eigenvalue 2. ¿Ya? Y cuando yo sume entonces esto, va a ser simplemente C sub 1, C sub 2 por la parte real, perdón, menos C sub 1, C sub 2, la parte compleja. ¿Por qué? Porque obviamente acá tengo que esto es, cuando esto es positivo, acá es negativo. Entonces me da la resta en la parte imaginaria. ¿Ok? Pero eso no es todo. La gracia de esto además es que cuando yo tengo eigenvalues que son complejos, los C sub i's asociados a ese eigenvalue van a ser también complejos conjugados. Eso quiere decir que si C sub 1 es, perdón, que si lambda 1 es complejo, C sub 1 va a ser complejo. Y C sub 2 complejo, lambda 2 complejo, C sub 2 también va a ser complejo. Y además no solo va a ser complejo, sino que también van a ser complejos conjugados. Y por lo tanto, como son complejos conjugados, cuando tengan que sumar C sub 1 más C sub 2 acá, vean que para la parte real, ¿no es cierto? Esta es la parte real. Cuando yo sume C sub 1 más C sub 2, me va a quedar C sub 1 más C sub 2, como tiene la parte real igual, me va a quedar 2 veces alfa, que es la parte real, y la parte imaginaria se me va a cancelar, porque tengo beta imaginario menos beta imaginario. Se me van a ir y me va a quedar simplemente 2 veces alfa. Entonces, cuando yo sume los complejos conjugados, me va a quedar solamente la parte real. Y me va a quedar entonces parte real por parte real, todo esto va a ser real. ¿De acuerdo? Pero dado que los lambdas eran complejos conjugados, en la parte imaginaria, yo tengo que el componente de la parte imaginaria me va a dar que tengo que restar los C sub i's. Cuando yo reste C sub 1 con C sub 2, me va a quedar que cuando yo reste esto de esto, la parte real se me va a ir y me va a quedar menos 2 veces, o perdón, me va a quedar 2 veces beta la parte imaginaria. ¿Estamos de acuerdo? Me va a quedar 2 veces beta la parte imaginaria. Y por lo tanto me va a quedar 2 veces beta la parte imaginaria, aquí. Pero acá hay otro imaginario. Y por lo tanto, I por I me da raíz de menos 1 por raíz de menos 1, me da, ¿qué me da?
Raíz de 1. Menos 1. No, raíz de menos 1 por raíz de menos 1 me da menos 1. Raíz de, como menos 1 por menos 1, ¿no es 1? No, menos 1 por menos 1 es 1. Pero raíz de menos 1 al cuadrado es menos 1. Entonces he tenido la gracia de que recuerden que i era raíz de menos 1, pero si elevo al cuadrado el i al cuadrado es menos 1. Y por lo tanto, acá me va a quedar que cuando yo tenga la parte imaginaria, me va a quedar un menos 1. Ya se va a ir nuestro amigo i. Y al irse nuestro menos i, nos va a quedar el i, nos va a quedar simplemente un menos 1. Y por lo tanto, cambio de signo a esto y se vuelve menos 2 veces beta esto. Y entonces ahora tengo beta es obviamente real, r a la j es real y todo es real. Y por lo tanto, nuestro mundo es real. Entonces no tenemos que imaginarnos nada. Nuestra función de impulso-respuesta va a ser un mapping siempre a R. Y por lo tanto, las funciones de impulso-respuesta van a estar bien definidas, nos van a dar siempre números reales. ¿De acuerdo? La vida entonces, una maravilla. ¿Por qué? Porque con nuestros Fs encontramos los eigenvalues y ahora ni siquiera necesitamos preocuparnos de encontrar los eigenvectors. Con los eigenvectors tenemos una manera de hacer un mapping para llegar a las funciones de impulso-respuesta. Entonces sabemos si el proceso es dinámicamente estacionario o no, si es dinámicamente estable o no, si los eigenvalues de la matriz F están todos dentro del círculo unitario. La segunda, en módulo, ¿no es cierto? Y la siguiente cosa es que la función de impulso-respuesta la podemos derivar solamente en función de los eigenvalues de la matriz F. La vida es hermosa. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Lo que podemos hacer ahora es simplemente discutir un punto más que me gustaría conversarlo. Tenemos hasta las 12:20, ¿no es cierto? Si estoy en lo correcto. Sí, tenemos hasta las 12:20. Ya. Ok. Entonces, déjeme conversar ahora un concepto que es interesante, útil y divertido. Una cosa que hemos dicho antes es que si es que nuestro proceso, por ejemplo un AR1, si nuestro proceso AR1 es estacionario, entonces tiene una representación MA infinito, ¿no es cierto? Entonces hemos dicho que el proceso AR1, que era debidamente estacionario, tenía una memoria infinita. La característica mediante la cual el proceso autorregresivo lo podemos representar como un proceso de media móvil infinito es una característica que se llama invertibilidad. Poder representar un proceso autorregresivo como un proceso de media móvil. Pero también habíamos mostrado que un proceso de media móvil lo podemos expresar como un proceso autorregresivo, infinito. ¿Sí? Si es que se cumple la condición de invertibilidad, que vamos a discutir ahora en un minuto. Entonces, un proceso de media móvil es invertible si es que el proceso de media móvil se puede representar como un proceso autorregresivo de orden infinito. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, supongamos que partimos con un proceso MA1 y asumamos que el valor del coeficiente asociado al componente MA es menor que 1. Si aplicamos un operador de rezago, entonces podemos expresar YT como U sub T más teta veces U sub T menos 1, pero aplicando el operador de rezago lo llamamos teta veces L. Entonces, el operador de rezago sabemos que es un operador flexible, lo podemos pasar entre comillas a dividir, que sabemos que es un abuso de notación, y simplemente lo expresamos como YT dividido entre comillas esto. Sabemos que el polinomio, este polinomio, si es que el teta es menor que 1, va a converger a 1 sobre 1 menos teta, que es lo mismo que 1 sobre 1 más teta. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto, entonces, yo podría reescribir este proceso, si es que el teta es menor que 1 en valor absoluto, independientemente si el teta es positivo o negativo, si es menor que 1 en valor absoluto, como simplemente un proceso en el cual tengo la sumatoria infinita desde t igual, desde menos infinito hasta hoy día, de los y sub t, es igual a u sub t. O lo que es lo mismo, tomo el yt hoy día, paso todos los demás y sub t pasados hasta el infinito, pasado al otro lado, y he expresado el proceso como un proceso autorregresivo de orden infinito. Por lo tanto, entonces, un proceso de media móvil es invertible, es decir, puedo expresarlo como un proceso autorregresivo de orden infinito, si es que el componente asociado al proceso de media móvil es menor que 1. ¿Sí? Es menor que 1. ¿De acuerdo? Ahora ustedes me dirán, pero entonces, ¿qué ha pasado? Yo tenía un proceso de media móvil 1 y por lo tanto era un proceso de memoria finita, porque un MA1 es un proceso de memoria finita.
¿sí? Porque luego de un periodo, la memoria del shock desapareció. Pero si yo puedo expresar un proceso de media móvil 1 como un proceso invertible, como un proceso autorregresivo de orden infinito, y hemos dicho que los procesos autorregresivos eran de memoria infinita, un proceso autorregresivo infinito es por definición de memoria infinita, ¿sí? Pero lo que ocurre es que un proceso MA1 es tal que la representación autorregresiva de orden infinita hace que se vayan cancelando procesos hacia atrás y por lo tanto va a seguir siendo de memoria finita, en este caso de memoria 1. Pero de todos modos es representable como un proceso autorregresivo infinito. ¿Ok? Bien, y entonces, si el teta es menor que 1 en valor absoluto, el proceso es invertible, el operador de rezago, perdón, alguien me ha hecho una pregunta acá, déjame ver cuál era la pregunta. Claro, el operador de rezago, si no lo he definido antes, es simplemente que, por ejemplo, si yo digo L elevado a la J de Y sub T, ¿sí? L elevado a la J de Y sub T, estoy colocando en el chat también eso, L elevado a la J de Y sub T, es lo mismo que decir, es simplemente una manera denotacional de decir que es Y J periodos atrás. ¿Sí? Entonces, L al cuadrado Y sub T es lo mismo que decir Y sub T menos 2. Es decir, aplíquele dos rezagos a la variable Y. Tome la variable Y y rezáguemela dos periodos. Ese es el operador de rezago. ¿Ok? Y entonces acá lo que estoy diciendo es simplemente que esto es lo mismo que colocar como teta elevado a la J por L elevado a la J. O si lo quieren colocar acá. Teta elevado, o menos teta elevado a la J por L elevado a la I. Bueno, a la I estoy colocando aquí. Que es lo mismo por Y sub T. Y entonces lo mismo que Y T menos 1, Y T menos 2, Y T menos 3, etc. ¿Ok? Operador de rezago, entonces, yo asumí que lo conocían. Si no, si quieren les puedo pasar unas notas de esto, pero vean, tengo un curso en pregrado ahora que se llama Macroeconomía 4 y hago un repaso rápido de operadores de rezago, operadores de adelanto, ecuaciones en diferencia en ese curso. Entonces, si quieren, entren en YouTube, en el maravilloso canal que les pedí que se suscriban si querían, vean Macroeconomía 4 y en el apunte que dice Introducción a expectativas racionales, me parece, ahí tengo una discusión de operadores de rezago, de convergencias de estas secuencias, etc. Entonces, si quieren, revisen eso para asegurarse que entendieron bien cómo funcionan los operadores de rezago. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué hemos dicho respecto a un proceso de media móvil? Un proceso de media móvil, hemos dicho que es de memoria acotada y hemos dicho que un proceso de media móvil es siempre estacionario, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, obviamente, un proceso con teta menor que 1 nos entrega una representación autorregresiva que obviamente es estacionaria, ¿no es cierto? Porque esta representación autorregresiva es absolutamente sumable también. ¿Todos de acuerdo? Pero ustedes me dirán, ¿qué ocurre si es que el valor de teta, que está en el proceso de media móvil, es mayor que 1? Si es mayor que 1, hay un pequeño problema acá. El pequeño problema es que obviamente la secuencia de esta expresión de acá converge solamente si es que el valor de teta es menor que 1. Si el valor de teta no es menor que 1, esta secuencia no converge, de hecho diverge. Pero hemos dicho que independientemente del valor de teta, el proceso era débilmente estacionario. Entonces, por ejemplo, si es que el teta vale 8, de todos modos el proceso es débilmente estacionario. Entonces te dirán, si el proceso es débilmente estacionario y es absolutamente sumable, ¿por qué no puedo obtener una representación autorregresiva de este proceso? Y no puedo porque obviamente el teta es mayor que 1. Como hemos visto acá, cuando el teta es mayor que 1, este truco no me va a servir para obtener la representación MA infinito, o perdón, autorregresiva infinita. Pero quiero que vayan conmigo un minuto y recuerden que si el proceso es un MA1, independientemente del valor de teta, esta es la varianza incondicional del proceso, que es independientemente de si teta vale 8000 o si teta vale 0.4. Este es el valor de la varianza incondicional. Y este es el valor de la primera autocovarianza. Y esta es la primera autocorrelación. Y esta es obviamente, la correlación cero, entre comillas. La variable está perfectamente correlacionada con sí misma. ¿Ok? Lo que quiero que hagan ahora es lo siguiente. Supongan que yo tengo un MA en el que el valor de teta, por ejemplo, es 2, por decir algo. Entonces, obviamente, como teta es 2, no se cumple esta condición.
Pero ahora quiero que, por un momento, consideren una representación alternativa de este proceso MA. Entonces, el proceso MA era YT es igual a U sub T más teta U sub T menos 1, ¿de acuerdo? Y teta valía 2. Y con eso tenían estas autocovarianzas de este proceso. Y obviamente esto era independiente de si el teta valía 2, estas autocovarianzas van a funcionar. ¿Sí? Obviamente recuerden que en un proceso autorregresivo eso no es correcto. En un proceso autorregresivo, si es que el phi vale 2, no existen los momentos incondicionales. Solo si el phi es menor que 1, el proceso es débilmente estacionario e invertible, tiene una representación MA. Y lo que estoy diciendo acá es que si es que yo tengo un proceso MA tal que el phi, tal que el teta es mayor que 1, en este ejemplo es igual a 2, quiero que ahora consideren un proceso, una representación alternativa en el que hagan y sub t va a ser también un MA1, pero que va a depender de un shock, que va a ser un shock V en lugar del shock U, y lo que voy a hacer es colocar este shock con el recíproco de teta. Entonces, por ejemplo, si es que teta valía 2, el delta acá vale 0.5, vale un medio. ¿Me siguen? Este proceso, expresado en función de V, es obviamente débilmente estacionario, porque es un proceso de media móvil, y dado que el teta es menor que 1 en valor absoluto, ¿por qué el teta es menor que 1 en valor absoluto? Porque el delta es menor que 1 en valor absoluto, porque el teta era mayor que 1 en valor absoluto. Por lo tanto, el delta es menor que 1 en valor absoluto. Y como el delta es menor que 1 en valor absoluto, la representación autorregresiva infinita para este proceso se garantiza. Para este, con delta. Entonces acá tendríamos que colocar delta en lugar de colocar teta. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Nadie? Sí, sí, Perfecto, sí, todo bien. perfecto. Calculemos entonces ahora las autocovarianzas para este proceso, que es un proceso, ¿quién lo dice? Potencialmente distinto al que tenemos acá. ¿Ok? Calculemos las autocovarianzas y las autocovarianzas obviamente van a depender del delta y van a depender de la varianza del V, del shock V, no del shock U, sino del shock V. Estas son las autocovarianzas y estas las autocorrelaciones. Obviamente todas las demás autocovarianzas y autocorrelaciones son cero, igual que en este proceso, porque este también es un MA1. ¿Ok? Ahora lo que les voy a proponer es lo siguiente. Quiero que hagan este ejercicio en la casa con calma. Que hagamos lo siguiente, que fijemos a la varianza del shock del proceso en el que lo representamos con un shock V igual a la varianza que tiene el shock U por teta al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si teta valía 2, entonces quiero que agarren 4 veces la varianza del shock U va a ser la varianza del shock V. Y si hacen eso, o sea, si el shock V lo expresan como 4 veces, o como esto de acá, y recordando que el delta es igual a 1 sobre teta, van a ver que cuando ustedes reemplacen esto aquí y esto de aquí acá, las autocovarianzas y por lo tanto las autocorrelaciones que encuentren de este proceso alternativo van a ser idénticas a la de este proceso de acá. Van a llegar a exactamente esos mismos números de acá. Perdón. ¿Qué quiere decir eso entonces? Disculpen, pero estoy hoy día con 3 clases seguidas y esta noche tengo 2 más, o sea que voy a acabar sin voz mañana. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir eso entonces es que vean, he partido con un proceso que era no invertible, era débilmente estacionario, pero no invertible, en el sentido de que no tenía esta representación autorregresiva de orden infinita. Pero he mostrado que existe un proceso alternativo que es reparametrizado, que sí es invertible, en el que tengo que modificar el delta y tengo que modificar el sigma cuadrado, pero que me va a entregar exactamente las mismas autocovarianzas y autocorrelaciones del proceso que tenía originalmente. Y por lo tanto, el proceso expresado así va a ser observacionalmente equivalente al expresado así. Yo no puedo distinguir cuando observo las series de Y, dado que no observo los U's y no observo los B's, solo observo Y. Yo no podría distinguir si Y se ha generado de este proceso con teta mayor que 1 o Y se ha generado con este proceso y con delta menor que 1 y con la varianza igual a esta expresión de acá. Yo no sabría si ha venido de este proceso o ha venido de este proceso. Y por lo tanto, si yo tengo un proceso MA donde la raíz de la parte MA es, o el teta es mayor que 1, yo puedo reescribir ese proceso como si fuese un proceso en el que el coeficiente asociado al componente MA es menor que 1 y por lo tanto
es representable como un proceso autorregresivo infinito. Por lo tanto, todo proceso MA tiene una representación MA que es invertible. ¿Me están siguiendo? Ustedes me dirán, ¿qué ocurre si yo tengo un proceso MA que no es un MA1? Y entonces lo que yo les digo es lo siguiente. Ahora, hagan el siguiente ejercicio. Tomen el polinomio del componente MA. ¿Ya? Entonces ahora escriban como la matriz F, pero correspondiente al polinomio de la parte MA. Y saquen los eigenvalues de la matriz F del componente MA. ¿Todos de acuerdo? ¿Ok? Si todos los eigenvalues de la matriz F del componente MA son menores que 1 en módulo, entonces quiere decir que ese proceso tal cual está es invertible y tiene una representación MA o autorregresiva infinita. Si ustedes encuentran que alguna de los eigenvalues es mayor que 1 en módulo, o si lo quieren hacer al revés, se encuentra que algunas de las raíces del polinomio del polinomio del componente MA está fuera del círculo unitario, recuerden que la raíz era el recíproco del eigenvalue, pero lo están haciendo ahora para el componente MA. Si algún eigenvalue está fuera del círculo unitario, quiere decir que para ese eigenvalue existe una representación en la que yo puedo invertir, entre comillas, va a ser un poquito más complejo hacerlo, pero puedo invertirlo para llevarlo a una representación invertible. Y por lo tanto, entonces, todo proceso en el cual yo tenga una representación no invertible va a tener una representación invertible, excepto en un pequeñísimo caso. Supongan que yo he tenido una mala suerte, que uno de los eigenvalues, o el eigenvalue, alguno de los eigenvalues de mi componente MA está exactamente en el círculo unitario. Y por lo tanto, por ejemplo, en el caso de un MA1, el valor de teta es exactamente igual a 1. Si teta es igual a 1, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es el recíproco de 1? 1. 1. Y entonces estamos fundidos. Porque el truco de agarrar un valor que era mayor que 1 y sacarle el recíproco, nos garantizaba que el recíproco era menor que 1 y por lo tanto podíamos hacer invertible esto. En cambio, un proceso MA, entonces, que tenga una raíz unitaria en el componente MA, no es invertible. ¿Y qué quiere decir eso? Que supongan que yo tengo un MA1, ¿ya? Y el MA1 es tal que el teta es menor que 1 en valor absoluto. Quiere decir entonces que Y sub t yo lo puedo representar como un proceso autorregresivo infinito. Pero vean que si el teta es menor que 1, teta elevado a la i va a ir haciéndose cada vez menor a medida que me voy alejando. Y por lo tanto, un proceso MA1 puede ser aproximado, por ejemplo, como un proceso autorregresivo de orden 7, o de orden 8, o de orden 9. Porque si es que el teta está lo suficientemente lejos de 1, teta elevado a la 8 y teta elevado a la 9 y teta elevado a la 10 van a ser cada vez más chicos. Y por lo tanto, un proceso MA va a poder ser aproximado bastante razonablemente por un proceso autorregresivo de orden J relativamente pequeño. Obviamente, el valor precisamente equivalente va a ser un autorregresivo de orden infinito. Pero voy a poder aproximar razonablemente bien un MA con un proceso autorregresivo finito, si es que el teta está lo suficientemente lejos del círculo unitario. Pero si es que el teta es exactamente igual a 1, este proceso no va a ser invertible. Y este es un punto que quiero que recuerden bien, porque este es un punto al que vamos a volver cuando estemos discutiendo series con raíz unitaria. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un componente con raíz unitaria en el componente de media móvil, el proceso no va a ser invertible y no va a tener una representación autorregresiva. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Ustedes me dirán, bueno, una vez que hemos descubierto vida y milagros de procesos de media móvil y de procesos autorregresivos, entonces ahora podemos empezar a discutir algo respecto a procesos que tienen de las dos cosas. Tienen un componente autorregresivo y tienen un componente media móvil. Entonces, la gracia de estas historias es que vamos a tener una parte, la parte media móvil, que va a tener shocks de memoria finita, y va a tener otra parte, que es la parte autorregresiva, que va a tener la persistencia con shocks de memoria infinita.
Y entonces lo que podemos hacer es simplemente escribir el proceso. Acá está justamente, como decía su compañero, un polinomio de rezagos, ¿no es cierto? Como les decía a, ¿quién era? Pedro, me parece, ¿no es cierto? Entonces acá lo que hago simplemente es paso todos los y al otro lado, y entonces acá tengo yt menos phi yt menos 1, que se puede escribir como phi sub 1 por L por YT, donde L por YT es simplemente una manera de escribir YT menos 1. Menos phi sub 2, L cuadrado YT menos 2, que es lo mismo que escribir YT menos 2. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta YT menos T. Al lado derecho debería ir todo con más, efectivamente. Muchas gracias. Sí, es problema del copy-paste, muchachos. Entonces, otra vez, les propongo lo siguiente. Voy a abrir un concurso, abro un concurso a todos. Voy a dar 10 puntos extra en su nota en el control de cada tópico a quien encuentre más errores en mis transparencias. Entonces, acabado el tema, ustedes me mandan un glosario de en la página tal dice tal cosa, debería ser tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que voy a hacer con eso entonces simplemente al que encuentre más errores le voy a dar 10 puntos más de bonificación en el control, ¿ok? Obviamente si hay muchas personas que encuentran el mismo número de errores y los mismos errores, no se los voy a dar, no le voy a dar a nadie. Porque obviamente no quiero que la estrategia dominante sea que todos me presenten una sola fuente. Sí, si lo quieren hacer así, simplemente sean buenos tipos, coordinen todos, uno me entrega todo y no beneficio a nadie. Quiero competencia porque creo que es la manera en la que voy a poder encontrar más errores. ¿Ok? Bien. Entonces esto debería ser con más, tienes toda la razón, porque acá están con más los coeficientes del componente media móvil. Y acá sí ya lo he escrito bien, vean, aquí sí lo he escrito bien, ¿no es cierto? Porque lo que puedo hacer es, entre comillas, pasar a dividir esto de acá, y por lo tanto tengo la parte del polinomio hasta el orden Q, que es la parte de media móvil, y tengo la parte autorregresiva que viene por este lado, ¿sí? Si el proceso es débilmente estacionario, entonces lo que debería ocurrir es que, recuerden, ¿qué hemos dicho respecto a los procesos de media móvil? Hemos dicho que todo proceso de media móvil es siempre débilmente estacionario, aunque no sea invertible, es siempre débilmente estacionario. Aunque no tenga representación autorregresiva, un proceso de media móvil es siempre débilmente estacionario. Por lo tanto, para evaluar si un proceso ARMA PQ, digamos un ARMA 2-3, es débilmente estacionario, lo único que tengo que hacer para evaluar estacionalidad del proceso es fijarme en el componente autorregresivo. Si es que los eigenvalues del componente autorregresivo son todos menores que 1 en módulo, entonces el proceso va a ser débilmente estacionario. ¿Sí? ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, solo me tengo que preocupar de evaluar si es que los eigenvalues de la matriz F, de la parte autorregresiva, de esta parte de acá, ¿no es cierto? La parte de acá, los eigenvalues son menores que 1 en módulo o están todos dentro del círculo unitario. O si las raíces del polinomio, como hemos hecho antes, están fuera del círculo unitario si lo hacemos al revés, ¿no es cierto? Y entonces, en ese caso, si es que el proceso es débilmente estacionario, entonces va a existir la esperanza incondicional y la esperanza incondicional va a ser simplemente una función de la parte autorregresiva, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la esperanza incondicional de UT es 0, de UT menos 1 es 0, de UT menos 2 es 0, de UT menos 4 es 0, etc. Y por lo tanto, la esperanza incondicional va a ser simplemente C sobre 1 menos la suma de todos los phis que tienen acá. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué más va a ocurrir? Lo que también va a ocurrir es que, como el componente media móvil tiene memoria finita, todas las autocovarianzas y autocorrelaciones del proceso ARMA-PQ para la autocorrelación y la autocovarianza superior al orden del proceso de media móvil van a ser exactamente iguales a si ustedes tuviesen solamente un proceso autorregresivo. Entonces, lo que tienen que hacer es simplemente calcular estas cosas que hemos visto para el proceso autorregresivo general, las autocovarianzas y autocorrelaciones. Si es que le evalúan, digamos que tiene un proceso ARMA 2-3, entonces quiere decir que las autocovarianzas y autocorrelaciones de la autocovarianza 4 en adelante sigue exactamente este algoritmo de acá, porque todo lo que tenía que ver con la parte de media móvil se ha muerto. ¿Sí? Ya nos afecta. Pero las autocovarianzas y autocorrelaciones de orden 0, 1, 2 y 3 en este caso, o sea, hasta el orden Q, van a ser distintas. Y lamentablemente, este sí es un ejercicio, a un proceso ARMA 2.1, por ejemplo, les va a tomar unos buenos 10 a 15 minutos derivar las autocovarianzas y autocorrelaciones. Entonces les voy a pedir que tarea para la casa, antes de dormir hoy día y antes de ver
yo qué sé, la novela o Netflix o lo que fuera que hacen antes de ir a dormir, traten de derivar las autocovarianzas de un proceso ARMA 2.1, por ejemplo. ¿Ok? Bien. Bien. Hay un punto también que tal vez va a ser útil un poquito más tarde, que es el punto en el que vamos a decir que estamos sobreparametrizando un proceso. Supongan que yo tengo, por ejemplo, un proceso que es YT es igual a U sub T, donde U sub T es un ruido blanco. ¿Sí? U sub T es un ruido blanco. Si es que ustedes, por ejemplo, restan delta veces YT menos 1 a este componente de acá y restan delta veces UT menos 1 a este componente de acá, o sea que aplican el mismo operador acá que acá, obviamente cuando pasen a dividir esto de acá a acá, esto se va a ir con esto y les va a quedar YT es igual a U sub T, o sea YT es un ruido blanco. Pero vean que este ruido blanco tiene una representación equivalente a un proceso ARMA 1.1, en el que la raíz de la parte autorregresiva es exactamente igual a la raíz de la parte de media móvil. Y por lo tanto, si ustedes, por ejemplo, calculan los eigenvalues de la matriz F de la parte autorregresiva y calculan los eigenvalues de la matriz F de la parte de media móvil y encuentran que hay algún eigenvalue de la parte autorregresiva que es exactamente igual que el eigenvalue de la parte de media móvil, quiere decir que ustedes han sobreparametrizado este modelo. Que ustedes podrían colocar este modelo como un proceso que en realidad no es un arma PQ, sino es un arma P-1, Q-1, porque como las raíces son iguales, esas raíces se tienen que ir. Entonces ustedes han colocado más estructura de la que necesitan. Entonces, por ejemplo, si hubiesen tenido un proceso arma 1-1, en el que delta acá de la parte autorregresiva es igual al delta de la parte media móvil, en realidad este no es un proceso arma 1-1, sino este es un proceso arma 0-0, es decir, es un proceso, es un ruido blanco nomás. ¿Ok? Si tuviese un proceso arma 2-3 en el que una raíz de la parte de media móvil es igual a una raíz de la parte autorregresiva, entonces en realidad ese proceso 2-3 en realidad puede ser expresado como un proceso arma 1-2. ¿Ok? ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, Sí. respecto a a la mala especificación del modelo, pero ahí uno igual tiene otros mecanismos para saber si está mal especificado el modelo con estos criterios de identificación, ¿verdad? Exacto. O sea, Acá hay que, porque ahí, o sea, hacer esto es, o sea, este ejercicio para ver si tenemos sobreparametrizado es más complejo. es más complejo y obviamente en gran parte de las veces, como vamos a ver más tarde, estimar modelos ARMA o estimar modelos MA, de todos modos, ya es lo suficientemente costoso computacionalmente para preferir tratar de hacer aproximaciones con procesos autorregresivos nomás. Pero lo que quiero decir es que de todos modos, si es que ustedes tienen un proceso ARMA PQ, independientemente de cómo lo hayan obtenido, y ahora vamos a discutir un poco más tarde los criterios de selección de modelos, de cómo identificamos modelos ARMA-PQ, qué criterios podemos utilizar para hacer esa identificación. Vamos a discutir eso un poquito más tarde. Pero lo que quiero decir ahora es que independientemente de cómo hayamos hecho eso, de todos modos, siempre vale la pena chequear si es que potencialmente tenemos raíces en la parte autorregresiva que son suficientemente parecidas a las del componente media móvil porque podemos tener una manera más parsimoniosa y más eficiente de representar un proceso. ¿Ok? ¿De acuerdo? Todavía ni siquiera hemos dicho cómo estimamos esto. Entonces, por ahora simplemente esta es una elucubración teórica. La elucubración teórica nos dice simplemente que si es que tuviésemos raíces iguales en el componente autorrecibo y media móvil, quiere decir que estamos sobre representando el modelo, sobre parametrizando el modelo. Que hay un modelo que tiene implicancias idénticas y que debiese ser más parsimonioso que este proceso. ¿Sí?